Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Este programa, en mi opinión, es muy importante, no solo porque es el último programa antes de las elecciones, sino que porque tengo a los representantes del futuro de Arena y ojalá el futuro del país. Así que les quiero presentar a Carlita Hernández, ella es candidata a la Diputación por la Libertad, a Maite Iraeta, candidata a diputada por Sonsonate, y tenemos a Fernando Bautista, el diputado joven, candidato joven para Parlacen. Bienvenidos. Gracias. Buenos días a la teleaudiencia, un gusto estar compartiendo con ustedes y ya con no las botas, los tenis puestos para ir al territorio este día, que todavía nos quedan un par de días para acercarnos a la población y poder hablarles acerca de nuestras propuestas. Muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios se agradecen y usted daba ya un punto muy importante, que estamos mostrando o somos parte de la renovación y esto nos abre cada vez más puertas y más aceptación de los ciudadanos. Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que este espacio es muy bueno y es gracias también a las sentencias que nos permiten elegir por rostro. Y estamos aquí candidaturas diferentes, innovadoras y bueno, conversando los temas necesarios de nación. En voz alta. En voz alta. No, yo me he dedicado en estos últimos programas a promover a los candidatos jóvenes, especialmente de Arena, porque yo creo que no están maleados. Y ustedes saben que yo he tenido una relación un poco difícil con la dirigencia de Arena. Yo creo que ustedes son quizás el primer producto de las primeras reformas tan necesarias adentro del partido. En ese sentido, yo quiero insistir en que no hay que votar por bandera, hay que votar por rostro y de preferencia a los nuevos candidatos, porque a veces los candidatos antiguos están comprometidos con prácticas nocivas del pasado. No quiero decir de que no hayan excepciones, pero yo creo que ya es hora de tener no solo un relevo generacional en materia cronológica, sino que en materia mental. No podemos seguir con prácticas nocivas del pasado, tenemos que romper con ese pasado, tenemos que ver hacia adelante y generar una sociedad de oportunidades. Carlita, ¿qué la instó a entrar en este proceso político? Bueno, yo quiero contarles que tengo ya 4 años como asesora en la Asamblea Legislativa y eso me ha permitido conocer de cerca el quehacer legislativo, el comportamiento de las comisiones, pero también me mueve una gran preocupación al ver que hay proyectos de ley que pueden poner en riesgo nuestras libertades y que pueden violar principios de orden constitucional y les voy a dar un ejemplo, el que quieran promover el aborto por ley. El artículo 1 de la Constitución dice que nosotros defendemos la vida desde el momento de la concepción y como madre y como ciudadana me preocupa que por ahí anden iniciativas hablando de una reforma constitucional, pero además ver que también llegan proyectos buenos a la Asamblea Legislativa y que no pasan porque no hay voluntad de llegar a consensos, porque yo no lo presenté, porque un partido X no lo presentó, que los demás no acompañen, y al final el afectado es el pueblo salvadoreño. Tenemos iniciativas para ayudar a la gente en el campo, mi experiencia ha sido mucho cerca del sector agropecuario y yo veo las condiciones en que está nuestra gente. Tenemos programas ahí de paquetes agrícolas, pero hay mucho más que hacer, abordar en serio el tema de la educación en el campo y es una de las cosas que me ha motivado. Quiero sumar con mi experiencia, con mi esfuerzo, con mis principios y bueno, ahí estaré si el pueblo salvadoreño pues me da la oportunidad este 1 de marzo. Maite. Yo creo que Dios sabe cómo lleva los caminos, extrañamente, porque creo que no es la generalidad.
a los 14 años, 14, 15 años, yo ya estaba bastante clara que el tema político me interesaba. Y recuerdo siempre estar pendiente de espacios como este, junto con mis padres, y comenzar a indagar y preguntar un poco. Y cuando yo decidí que quería dedicarme a la política, porque comprendí que la política es servicio y que es una forma realmente incidente de servicio, decidí trazarme los pasos a seguir para llegar a esa meta. Pero no me visualizaba con muchos años de experiencia, sino que me visualizaba participando en política joven. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo llegar a ese objetivo? Pues estudié la licenciatura en Ciencias Jurídicas, luego tomé la decisión de participar en los medios de comunicación, 6 años y medio en Agape TV Canal 8, luego en radio, en FM Monumental, dar clase en la Universidad Dr. José Matías, y comencé con ese proceso tan bonito de formación, siempre con el deseo de tomar herramientas para en algún momento poder servir y tratar de compartir las bendiciones que Dios, pues desde muy pequeña y desde que nací, pues me ha dado. Entonces decidí participar en la política, y justo yo quería hacerlo en este tiempo. Yo veía el 2015 como la mejor fecha. Lo que nunca imaginé fue que el Partido Arena abriría sus puertas a la renovación, y que, aunque tal vez para algunos sería una persona muy positiva para una candidatura, tuve que competir como el resto de los demás. Entonces, entrar a este proceso, que el COENA evaluara, que hiciera las entrevistas, después que las bases de mi departamento me eligieran, yo creo que ha sido una experiencia positiva tras otra experiencia positiva. Y creo que no tenemos que perder ese deseo de servir a través de la política, de poder llegar a las comunidades, de poder trabajar realmente en esa legislación, esa protección a la Constitución, que siento que cada vez va mermando. Y creo que es importante que nosotros podamos participar y que llevemos ese mensaje positivo, que mientras más personas buenas o con buenas intenciones participen, es probable que nuestro El Salvador tenga un mejor futuro, no mañana, porque yo no les puedo prometer que mañana las cosas van a cambiar, claro. Ni Carla ni Fernando somos buenos amigos y estamos conscientes, sino que realmente va a ser una transformación de aquí a un par de décadas. Pero si no comenzamos hoy, ¿cuándo se va a ver esta verdadera transformación? Así que estoy muy satisfecha, muy agradecida con Dios y con los ciudadanos, porque el apoyo se está notando y las encuestas, en mi caso, han favorecido mucho, y los sonsonatecos están a la expectativa. Yo creo que vamos a tratar de hacer historia como la diputada más joven de la historia de El Salvador, así que vamos a ver qué dice Dios y los ciudadanos el 1 de marzo ya días. Solo le quiero hacer un par de pequeñas correcciones. Uno, que medio se ha abierto la puerta en Arena. Bueno, no se han abierto totalmente. Tratamos de ser bien positivos. No, yo sé, pero también hay que aclarar, porque es importante, especialmente para los que nos consideramos areneros, que le pongamos los puntos sobre las sillas. Otro pequeñita corrección que le quiero hacer es que usted compitió por ese puesto. Sí. Los diputados antiguos no. Ah, sí. Y eso fue una trampa. Sí. Que me olvidaba es un pequeño gran detalle, sí, que yo creo que tiene que corregirse, y gente, sí, como ustedes van a ayudar a corregir eso. Fernando, tú sos el diputado, el candidato joven, como tú muy bien lo apuntaste en el Parlacen. Yo siempre he sido un gran integracionista. Desafortunadamente, la integración centroamericana se ha visto anulada por intereses creados, y por eso es lo importante de tener gente como tú, gente que no está comprometida con esos intereses creados, que tiene una verdadera visión integracionista, no solo integrarse hasta que nos convenga, ¿verdad? Y siempre y cuando no me afecte, ¿verdad? Porque esa es la gran mentira. Así que cuéntame, ¿cuál es tu reto en el Parlacen? Bueno, por primera vez en la historia de El Salvador vamos a tener la oportunidad, los salvadoreños, de ir a las urnas y elegir por rostro a nuestros diputados al Parlamento Centroamericano. Esa fue mi principal motivación de participar en este proceso electoral. Comenzando porque nunca habíamos sabido qué hacían los diputados al Parlamento Centroamericano, porque los diputados no tenían el incentivo de acercarse a la ciudadanía, de explicar sus planes de trabajo y mucho menos presentar una oferta electoral.
En esta oportunidad hemos visto en los medios de comunicación y en las campañas políticas a los diputados acercarse, y eso es bueno, eso es un primer paso. Yo creo que la apertura y los procesos de renovación en Arena, si bien es cierto, son perfectibles, es un buen primer paso y ha abierto la oportunidad de candidaturas hasta cierto punto incómodas, como la mía, de alguien que ha criticado muchísimo el Parlamento Centroamericano. Yo estudié Ciencias Políticas, una maestría en Relaciones Internacionales, tengo experiencia en la cooperación internacional y yo sé que el Parlamento Centroamericano tiene una deuda pendiente con el sueño de la integración centroamericana. Nosotros los salvadoreños vamos a tener la oportunidad de participar y mi candidatura es una candidatura de mucha crítica, pero también de propuestas concretas. Por primera vez... Eso es lo importante. Por supuesto. Por primera vez vamos a hacer que el Parlamento Centroamericano traduzca las políticas públicas del discurso bonito de la integración centroamericana a un beneficio concreto a los salvadoreños. Carlita, yo de cierta manera me siento que pertenezco a la libertad porque tengo una propiedad muy querida ahí y creo que esa propiedad como que denota los retos que tienen ustedes como diputados en la libertad. Yo tengo una finca de café en la cordillera del Bálsamo, a donde yo ya no siembro café. Y no siembro café no porque no me guste, sino que porque no hay gente para trabajar. Hablábamos que a la gente joven ya no le gusta trabajar, especialmente si están cerca de Santa Tecla, ¿verdad? Como es el caso mío. Entonces, eso significa que el verdadero futuro de las áreas rurales, por lo menos en lo que a la cordillera del Bálsamo se refiere, está en el turismo. Así es. El turismo es una de las alternativas viables para toda esa gente humilde que necesita formarse, necesita una oportunidad de empleo, necesita generar prosperidad. A mi tristeza, Arena ha sido uno de los principales obstáculos para la generación de una política de cielos abiertos. Y en ese sentido, a mí me llena de mucha esperanza las diputaciones jóvenes. Gente que no viene comprometida con esos vicios, con esos intereses, que quiere mirar hacia el futuro y que quiere verdaderamente darle una alternativa a toda esa gente que le estamos pidiendo el voto, Carlita. A ver, cuénteme, ¿qué piensa usted de lo que acabo de decir? Yo si me quiere regañar, regáñame. No le voy a regañar, pero sí le quiero hablar de propuestas. Primero, quiero contarle que cuando a mí me hicieron la presentación frente a las bases, yo lo que les decía, nuestro departamento es rico en recursos naturales, pero también podemos explotar el turismo. Somos grandes productores agrícolas, pero el turismo es un tema que tenemos pendiente. ¿Cómo se promueve el empleo en un departamento como La Libertad, en donde tenemos en el mismo lugar geográficamente volcanes y playas, atrayendo inversión? El Salvador es uno de los países en Centroamérica que está dando las peores señales de atracción de inversión extranjera directa. Yo recuerdo que por allá por el 2008 eran como 1.000 millones y para el cierre del año pasado creo que estamos hablando como de 25. ¿Qué está pasando en El Salvador? Aparte de abordar con seriedad el tema de la seguridad, hay que promover que otras empresas vengan. En el tema de turismo, tuve la oportunidad el año pasado de estar en Bogotá y ver el modelo que se ha implementado en Colombia para atraer el turismo. Es un modelo muy agresivo en donde hay una nueva estructura fiscal, pero que también da incentivos para invertir en infraestructura hotelera y para que otras compañías lleguen. Incluso hay una compañía de El Salvador que ya tiene inversiones allá y lo que están haciendo es decir, atraer al inversionista a través de leyes con incentivos puntuales de carácter fiscal. Pero si nosotros aquí en El Salvador continuamos reformando leyes cada jueves y metiendo paquetazos fiscales, 3 en una presidencia, es bien difícil que el inversionista quiera venir. A mí me duele que Maseca anunciara que se fuera de El Salvador,
porque para los que no saben, Maseca es uno de los grandes compradores de maíz blanco de nuestros agricultores acá. ¿Qué está pasando? Nosotros como legisladores tenemos un gran reto. Tenemos el reto de promover leyes responsables, leyes que le den la certeza al inversionista de que su empresa no va a ser decomisada por el Estado o intervenida por el Estado, y es una de las cosas por las que también actualmente en la Asamblea Legislativa nos hemos tomado el tiempo de revisar algunos proyectos de ley, como el de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que eventualmente podría permitirle al Estado disponer de lo que las empresas tienen, ¿verdad? Es decir, si decreta una emergencia alimentaria, bueno, vamos a tener aquí porque vamos a suplir la necesidad. No es así, no son las señales. Para el inversionista lo que le tenemos que dar es seguridad jurídica. La reforma que dieron al artículo 15 de la Ley de Inversiones, donde se quita el derecho a ir a una empresa extranjera, a un tribunal arbitral, ha sido una señal equivocada. Yo sé que el país ha gastado un montón de dinero en arbitrajes, pero reformando las leyes para desincentivar la inversión no estamos dando las señales correctas. Ahora, esos arbitrajes que se han perdido no es por culpa de los arbitrajes, es por culpa de los casos tan pobres que hemos presentado, ¿verdad? Que han querido, en la mayoría de esos casos, presentar a los victimarios como víctimas. Entonces, así no se vale. O sea, uno no puede criticar un sistema, y yo soy gran amigo de los arbitrajes, porque creo yo que nuestros sistemas judiciales adolecen de muchas debilidades. Exactamente. Así que a mí me alegra que usted haya traído ese punto, porque es de los principales obstáculos a la inversión extranjera. Y eso, el tipo de mensaje que usted acaba de dar, Carlita, es precisamente lo que se tiene que decir. A ver, Maite, Sonsonate tiene, yo también me siento muy cerca de Sonsonate, y a mí me da tristeza ver cómo, póngase en Nicaragua, allá hay una ciudad que se parece mucho a Sonsonate, que es Chinandega. Tiene las características de estar cerca de un puerto, que es Corinto. Es una ciudad de mucho desarrollo agrícola, y es una ciudad que tiene mucho potencial turístico también. Entonces, nosotros vemos, yo cuando voy a Nicaragua, porque mi esposa es nicaragüense, a mí me da envidia de La Sana, ver cómo está progresando Chinandega, y yo digo, ¿y por qué Sonsonate no puede generar este tipo de progreso? Yo creo que hay una palabra que a mí me gusta mucho y creo que se carece hoy día, o carecen algunos de los protagonistas de ese buen funcionamiento del que usted está hablando, y es voluntad de querer hacer las cosas. Ya Sonsonate es un departamento incidente en el tema turístico. Yo soy una enamorada de ello. Yo he sido una expositora de mi departamento a través de los medios de comunicación, cuando tuve la oportunidad de representar a mi país en eventos de belleza y en varias oportunidades. Pero creo que Sonsonate tiene muchos problemas, pero también tiene cosas tan ventajosas como ser esa puerta marítima para el mundo entero. Lastimosamente tenemos ahí al parecer como una barrera. Cuando usted va a Acajutla, y usted lo sabe, yo amo Acajutla, pareciera que es una fotografía que ha ido, la misma fotografía con el paso de los años. Y creo que esto no tiene que ver en sí, sí tiene mucho protagonismo el ciudadano, que tiene que emprender, que tiene que motivarse, que tiene que enamorarse y decir yo quiero salir adelante, pero también tienen que ver los ediles de cada uno de los municipios y el trabajo de cada una de las instituciones. Al estar cercana a las necesidades, al estar cercana de la realidad, creo que la ciudadanía está pidiendo ese respaldo, ese empuje, ese apoyo de parte de los funcionarios públicos, y yo creo que es momento que ya se sienta ese diálogo entre los representantes. Sonsonate tiene 6 representantes en la Asamblea Legislativa. En mis años de vida nunca he podido observar un real diálogo entre esos 6 representantes. Sin importar el partido político, creo que es parte de la responsabilidad
venir y pensar qué podemos hacer en equipo, o al menos tomar las fortalezas de unos y las alianzas de otros para poder salir adelante. Yo tengo 3 ejes de trabajo: familia, educación y la generación de empleo a través de turismo. Ya Sonsonate se está preparando en la capacitación en el tema de turismo de los jóvenes. Tenemos un SFE, que es parte de la Asociación API El Salvador, preparando en el tema de turismo. Tenemos capacitaciones de meseros, de gente para trabajar en hoteles. Bueno, estamos preparándonos. Lastimosamente no hemos logrado complementar lo que Carla acaba de mencionar, que es más allá de solo la voluntad de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres. Entonces, creo que vamos avanzando, pero yo sí estoy dispuesta a poder proyectar el departamento. Soy realista y sé que se tiene que hacer un trabajo en conjunto como fracción para poder llegar a esos objetivos, pero también creo que podemos utilizar estos espacios tan buenos para decir: Sonsonate tiene esto, pongámonos a trabajar, podernos apoyar de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de las comunidades. Creo que hay mucho por hacer y ese es mi deseo, de demostrar que con poco podemos lograrlo. Y yo a mis 17 años tuve mi primera empresa en el tema turístico y yo supe y disfruté mucho de poder atraer y de poderle ofrecer a los sonsonatecos variedad de servicios en un lugar que aparentemente es comercio, que es la cabecera. Y ahora no se diga la Ruta de las Flores, tenemos un coliseo precioso en Santo Domingo, en Santa Isabel y Izhuatán, tenemos una ruta linda en Santo Domingo de Guzmán, San Antonio del Monte. Hay tanto que ofrecer y lo mejor, que continuamos con costos bastante bajos, que para el salvadoreño que quiera hacer turismo interno, con poco dinero le alcanza para ir a pasarla muy bien en familia. Muchas gracias. Fernando, ya me hicieron señales de corte de este segmento. En el próximo me gustaría volver a dibujar las comparaciones, especialmente con Nicaragua, que es un régimen sandinista, entre comillas, y sin embargo, aparentemente están haciendo mejor las cosas. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Fernando, a mí me gusta poner Nicaragua de ejemplo, primero porque es un país y un pueblo que está muy cerca de mi corazón, ¿verdad? Pero segundo porque me gusta cuando se hacen las cosas bien. La evolución que ha tenido Nicaragua, uno va a las ciudades y ve el gran número de turistas, de todo tipo, desde mochileros hasta los más pintados, ¿verdad? Ve las inversiones agrícolas que están haciendo para ponerle un ejemplo, los ingenios de Guatemala en Nicaragua. A mí de nuevo me da envidia de la buena el ver que lo que nosotros queremos es posible. Como decía Maite, es cuestión de voluntad, pero también es cuestión de visión. Y ahí es donde entra la importancia de tu candidatura. Pues yo creo que lo bonito del Parlamento Centroamericano es que abordamos los temas regionales.
Y los temas de integración son temas transversales. Carla hablaba de la atracción de inversión extranjera directa, donde Nicaragua tiene números muy buenos y El Salvador desgraciadamente se ha quedado atrás. Yo tuve la oportunidad de trabajar un par de años en PROESA, la Agencia de Promoción de Inversiones de la República de El Salvador, que hoy es una institución bastante irrelevante. Vemos como lo que hablaba Maite, el tema de turismo, como Centroamérica no tiene una agenda de atracción de turismo a nivel regional. Todos los turistas que vienen a Antigua Guatemala o a las islas de la Bahía, ¿por qué no traerlos aquí a ver todas las bellezas que tienen los departamentos de Sonsonate, La Libertad, todos nuestros lagos, nuestras playas? ¿Por qué no hacerlo? Vemos que las apuestas del paso fácil por las aduanas es una verdadera falacia. Eso no funciona. Todos los que hemos ido a pasar un domingo a Esquipulas pasamos más tiempo en la frontera que en el templo. Eso no es integración centroamericana. Y tenemos ya casi más de 2 décadas de estarle invirtiendo 1.7 millones de dólares al año al Parlamento Centroamericano, tanto que parece una bicicleta estacionaria. Ahí están los diputados dándole, pero no se mueven. No se mueven. Esa es una comparación que hacía un consultor en temas de integración y que a mí me ha gustado muchísimo para describir lo inoperante que es el Parlamento Centroamericano. Una de mis apuestas es impulsar una agenda de competitividad regional. Volviendo al tema de Nicaragua, le han apostado a la inversión en infraestructura, le han apostado en tener leyes que, a pesar de la composición sandinista de gobierno, pero que le da seguridad a las empresas para poder invertir y para poder seguir generando empleo. Y eso es lo que nos hace falta a nivel regional. Por supuesto que los gobiernos nacionales tienen que hacer muchísimo. No hemos visto un trabajo unificado del Parlamento Centroamericano con las comisiones de la Asamblea Legislativa, ni mucho menos con los gobiernos. Y eso es algo que lo tenemos que cambiar. Carla, en mi opinión, el origen del cáncer que tenemos, porque yo sí lo considero que es un cáncer, el que ha generado la partidocracia, el que ha generado la venta de privilegios, el que ha generado la obstaculización de una sociedad de oportunidades. Ese cáncer se origina en nuestro sistema electoral. A mí me gustaría que usted nos dijera su opinión de la reforma electoral. Para mí es importantísimo no solo el paso que se ha dado de votar por rostro, eso es muy bueno, pero ese es media... Por el bipartidismo, la polarización. Es una media puerta. Me gustaría conocer su opinión de la distritación de las diputaciones. Yo lo hablaba la semana pasada con un candidato de La Libertad, precisamente con Ricardo Velázquez Parker, y él me decía lo imposible que es para un diputado representar verdaderamente a todos los municipios de La Libertad. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Y la otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención de sus comentarios es la diversidad de intereses de las diferentes comunidades. Digamos, usted no puede comparar los intereses de las comunidades de la Cordillera del Bálsamo con los del Puerto de la Libertad. Con los del Zonte, de Chiltiupamba, o sea, por ejemplo. Entonces, yo creo que la verdadera solución es la distritación de las... Ese es el siguiente paso. Me alegra que lo haya dicho. A ver, paso. cuénteme, Primero, que la voy a acompañar. Sobre el voto cruzado y el voto por rostro, es la consolidación del derecho del ciudadano a elegir democráticamente por quién votar, identificar a los candidatos que representen sus principios, sus valores, y que ya no sea una lista impuesta, sino que sea producto de la elección de la gente. Por otro lado, las diputaciones distritales, miren, en La Libertad son 22 municipios. No hay fuerza en este mundo que haga que se puedan abarcar todas las necesidades de la gente y poder estar cerca. Yo creo que el éxito del trabajo de un diputado es poder conocer en el territorio qué es lo que necesita su departamento, pero para eso, de verdad, dar el paso a las elecciones distritales es indispensable. No se da abasto. Miren, no es lo mismo la gente en Comasagua
que está allá, que se produce café, que está en el cerro, que en La Chila no hay accesos a servicios de salud porque caminan 3 horas para salir a agarrar el bus, que lo que necesitan en el Zonte, que están a la par de la carretera, y la gente incluso ahí mismo en Chiltepán, que está en el cerro, y la que está en la playa. Yo creo fervientemente que cuando demos ese paso a las diputaciones distritales, nuestra gente va a estar mejor atendida de lo que está hoy, porque vamos a tener más espacio para llegar hasta los últimos rincones. Maite, me interesó muchísimo una de sus intervenciones, el haber descrito cómo usted compitió para lograr esta diputación. Cuando yo le dije que era media puerta la que se había abierto, es que todavía nos falta. O sea, y le voy a poner varios ejemplos. Nos falta la transparencia financiera dentro de los partidos. Nos falta la transparencia a donde se elijan las autoridades del partido de manera transparente, a manera que sean verdaderos representantes de los que nos consideramos areneros y no de los que se consideran dueños del partido, ¿verdad? Ya no digamos dueños de la finca que se llama El Salvador, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué cree usted que deben ser los siguientes pasos para mejorar internamente Arena? Yo no había visualizado lo positivo de nuestras candidaturas y de mi candidatura, hasta que estuve conversando hace poco con una persona muy intelectual y también con mucha experiencia en el tema político, porque en el afán del día a día de repente uno pierde la perspectiva del eco que se está causando, y aprendí que ya estamos haciendo historia, que esta participación que a muchos ha cansado, la palabra renovación porque se ha estado mencionando tanto, es real, y creo que el partido ha dado este paso tan importante. Yo soy nacionalista, soy una arenera de nacimiento, porque mi familia es de las familias fundadoras del partido Sonsonate, y yo nací con el tricolor. No concibo otra opción, aparte que comparto objetivos y principios que están dentro de nuestros estatutos, pero creo que sí necesitamos continuar con esta apertura. Esto es solamente para las votaciones del 1 de marzo, pero necesitamos continuar haciendo el llamado y la incorporación desde las estructuras de nuestro partido. Yo no pertenecía a ninguna estructura del partido. Mi familia actualmente no participa en la estructura, y hay una gran población de areneros, como usted lo menciona, que tienen aportes, que tienen ideas, que solo está que les abramos esa puerta y que de vuelta o que por primera vez participen en el tema político. Las estructuras son nuestra fortaleza. Sé que la parte superior de nuestra cabeza es básica, porque ahí se manejan las directrices, pero también existe la parte que es la que trabaja, la que labra, la que sale al campo a llevar el mensaje. Y a estas personas siento que se les tiene que hacer entender el protagonismo que tienen, que es tan grande, porque no fuese para mí tan fácil llegar a un territorio si estos líderes no tuviesen mapeada la zona y dijeran vamos por aquí, vamos por allá. Y aparte, la incorporación de nuevas personas que quieran abonar de manera positiva. Creo que en toda institución, no hablo solamente por Arena, puedo hablar por una empresa, puedo hablar por un negocio pequeño como grande, cuando se acomoda la gente, comienzan los problemitas, porque ya no hay visión, porque ya no hay retos, porque ya no hay deseo de salir adelante. Y eso lo puede abonar esos nuevos integrantes y ese fortalecimiento de nuestras estructuras. Creo que es importante hacer sentir a los areneros en general que estamos participando de un partido que se le llamó el Faro del Pacífico. Qué importante que se le llamara así a Arena, y que por muchas situaciones hemos ido cambiando, la población ha ido cambiando eso. Yo creo que tenemos mucho que hacer de este punto hacia adelante, pero al menos sí hemos dado un paso importante, como usted lo decía, y me gustó mucho su observación, porque tratamos, o por lo menos trato de ser muy positiva, pero realmente necesitamos abrir aún más grande esa puerta para los muchos ciudadanos, y creo que
algo que yo le quiero apostar de manera muy personal es a la capacitación ideológica de nuestros jóvenes. Yo nací en una casa nacionalista, a mí me inculcaron, a mí me enseñaron que era el nacionalismo y traté de practicarlo en el paso de los años, pero se nos ha descuidado a los jóvenes. Pero no se nos invita a participar de esas actividades de servicio, de ese acercamiento con las comunidades, que es tan esencial para que ese gusanito de amor por el país se mantenga vivo. Entonces yo creo que el tema de juventud, esa preparación que hay otros partidos que la han mantenido y que ahora está el resultado de ese apego de los jóvenes, pues nosotros también tenemos cosas tan buenas que queremos contarles y mostrarles a los jóvenes, y ya he visto yo ese resultado. En mi equipo de trabajo la mayoría somos jóvenes profesionales, pero somos jóvenes. Y no es porque sea excluyente, sino que es porque han tomado la decisión de participar. Entonces creo que en la parte de esa motivación ideológica, de esa alimentación constante, creo que es fundamental para que nos vayamos fortaleciendo con el paso del tiempo. Mire, los que ya estamos del otro lado de la montaña, como dice Carlita, yo creo que nuestra obligación y nuestra misión no es resentirnos, ni mucho menos obstaculizar ese relevo generacional. Ahora, una de las cosas, y yo quiero insistir, es que ese relevo no solo es en edad, no solo es cronológico, no. es mental. Claro. Y yo, de la gente más joven que he conocido, es gente mayor, con la única diferencia que tienen más experiencia. Fernando, en el próximo segmento quiero que sigamos dándole duro a la integración, porque yo sí creo que el futuro de este país no solo es la gente joven, es la integración centroamericana. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Fernando, Carla dijo una cosa muy interesante al inicio del programa, y es la demanda de la Comunidad Económica Europea de que nosotros nos integremos. Creo que Europa nos ha dado una lección no libre de problemas, porque tampoco vamos a negar los problemas que tiene Europa, pero de países que hablan diferentes idiomas, tienen diferentes culturas, han librado guerras cruentas entre ellos y sin embargo han logrado unificarse y crear probablemente el segundo bloque económico en el mundo. En ese sentido, yo creo que nosotros estamos cometiendo un error
el no potenciar ese potencial, valga la redundancia. Fernando. No, yo creo que, y es interesante analizar que el proceso de integración centroamericana es todavía más antiguo que el proceso de integración europeo. Sí, pero nosotros vamos muchísimo más atrás. No hemos tenido una visión regional. Nosotros, si un joven quiere ir a sacar un ciclo o ir a sacar un periodo de experiencia laboral en otro país vecino, se le hace bastante difícil. Nosotros que vivimos en San Salvador probablemente estamos más cerca de la ciudad de Guatemala que de algunos municipios de Morazán. Y aún así es bastante difícil, si no casi imposible, ir a trabajar o ir a estudiar. Vemos las fronteras como un obstáculo al crecimiento y al desarrollo. Cuando en otras regiones en el mundo, especialmente en Europa, las zonas fronterizas son las que más se desarrollan. Y en Centroamérica son las que están más deprimidas, las que tienen más desnutrición, más pobreza. Es lamentable. No hemos tenido una motivación para integrarnos con políticas públicas que en verdad solucionen los problemas. Y en el caso de la seguridad, por ejemplo, las fronteras han sido utilizadas por las bandas, por el crimen organizado para esconderse, se pasan a la frontera y ya la policía no puede pasar. En lugar de trabajar unificados, armonizando leyes, comunicándonos bien con nuestros países vecinos, es ridículo que sigamos jalando cada quien por nuestro lado. Vuelvo y repito, esta elección está obligando al Parlamento Centroamericano desde la óptica salvadoreña a replantearse. Está obligando a la ciudadanía a que critique al Parlamento Centroamericano y que le exija resultados. Y esa es parte de mi candidatura también. No le voy a mentir, yo he sido muy crítico y me han llamado la atención en varias oportunidades, inclusive del mismo partido. Fernando, no seas tan crítico con la institución que querás representar. Yo les digo, bueno, si no estamos dispuestos a asumir con responsabilidad la crítica y a plantear las reformas de transparencia, de rendición de cuentas que son urgentes en el Parlamento Centroamericano, no estamos haciendo nada. Carla, yo creo que ustedes a mí me están dando... No, es que hay algo que dijo Fernando con lo que yo estoy de acuerdo y no solo es en el Parlamento Centroamericano. Mira, una de las cosas que yo he encontrado en el campo es que la gente me está diciendo, mire, pero cuando esté allá en la asamblea no se vaya a olvidar de nosotros. Ay, eso mire, cuando esté allá en la asamblea no deje, y mencionaban que el presidente de la asamblea de esos regalos de vales de supermercado, usted diga, entonces yo les digo, miren, nosotros tenemos la responsabilidad de no hacernos los del ojo pacho ante el despilfarro. Ahora bien, no solo en la Asamblea Legislativa, es un reto que yo lanzo a todo funcionario público, a la gente que está en las instituciones, y el presupuesto de la Asamblea Legislativa es un poco más del 1% del presupuesto general de la nación, pero hay despilfarro porque no nos ponemos los pantalones para salir y decir, miren, aquí se están tirando los impuestos de los salvadoreños a la basura, se están utilizando mal los recursos. Es momento de una nueva generación de políticos y de funcionarios que estemos dispuestos a la rendición de cuentas, a una gestión transparente, a que podamos decirle a la gente en qué se está gastando sus impuestos, y ellos nos van a pagar nuestros sueldos. Yo creo que es importante el dar ese testimonio. Es que el testimonio arrastra mucho más que las palabras. Entonces, si vemos una participación de esta renovación de la que estamos hablando y se comienza a dar ese ejemplo de esa transparencia, de ese mostrar como ya lo están haciendo algunos de nuestros diputados, yo creo que vamos a continuar esta muestra y la ciudadanía no solo ya lo va a comentar, sino que lo va a exigir, porque lo que dice Carla, yo lo escucho en todas las comunidades todos los días, pero es bien satisfactorio cuando uno le dice, no, mire, lo siento, pero yo nunca he estado en política, entonces eso no aplica para mí, más si tengo el deseo y la intención de poder no actuar de esa forma, pero la ciudadanía va a poder exigir entonces, porque ya se va a poder decir, bueno, si ya hay algunos, ¿por qué entonces no todos? Y vamos haciendo esa pequeña presión, yo la veo como saludable, yo soy mucho de diálogo consenso, y creo que podemos ir haciendo esta transformación y con la valentía de dar ese ejemplo y esos avances. Y no solamente de los funcionarios públicos, también de los dirigentes políticos, porque creo que comienza en casa y tenemos que seguir impulsando reformas urgentes en los partidos políticos.
Si no lo hacemos a nivel institucional, a nivel nacional, pues yo me comprometo como un joven, pertenezco a la Juventud de Arena, a seguir impulsando por una democratización de nuestras estructuras, que la dirigencia sea electa por nosotros, los que pertenecemos al partido, que las finanzas sean transparentes, que se le apueste a una formación constante a las estructuras y a las bases, no solamente en tiempo de campaña, sino todo el año. Y ese es el tipo de cosas que las tenemos que hacer. Y creo que esta elección nos ha dado la oportunidad de presentarnos, bueno, de estar aquí conversando con ustedes y exponiendo la nueva visión de cómo queremos hacer política. Lo vamos a seguir haciendo inclusive después del 2 de marzo. Sí, Créanme que a mí quisiera poderme partir en 3 para poder votar en La Libertad, poder votar en Sonsonate, aunque por ti voy a votar, pero la verdad, y se los digo con toda sinceridad, el ver a ustedes no solo me hace dormir más tranquilo sabiendo de que esa nueva generación viene mucho mejor que la generación que van a sustituir. Pero mire, yo sí quiero hacer un llamado al pueblo salvadoreño. Nosotros hemos escuchado sus peticiones, sus observaciones acerca de la gestión que ustedes esperan de los nuevos diputados en la Asamblea Legislativa, pero quien tiene la llave en las manos son ustedes. Sí. Si quieren gente que haga las cosas diferente, atrévanse a votar diferente. Hay que darle también la oportunidad a las nuevas generaciones. No vamos a descartar la experiencia, pero este es el momento en que, como ya tuvimos una elección por rostro, ustedes le pasen la factura a los diputados que en la Asamblea Legislativa han despilfarrado sus impuestos, no han hecho una gestión transparente, no han estado en el territorio, no les han abierto la puerta en la Asamblea Legislativa y no les han contestado el teléfono. Hoy es el momento. Si hoy no decidimos el dejar atrás a esa gente que no les ha respondido, mañana no nos quejemos. Vamos a tener ese problema, y me encanta escuchar a Carla porque de verdad se los vamos a exponer así. Yo he tratado de decirlo a través de los medios de comunicación, pero rara vez me ha tocado estar con amigos conversando que tenemos la misma visión. A veces nos dicen, es que solamente uno no puede hacer la diferencia, pero estamos mostrando que hay opciones en cada departamento. El Tribunal Supremo Electoral muestra las estadísticas y en las elecciones pasadas fuimos más las mujeres las que fuimos a votar. Tuvimos más participación las mujeres. Ahora hay más participación femenina y en las próximas elecciones habrá más. Y en el nombre de Dios yo creo que vamos a tener muy buena participación en los próximos años. Pero depende que nosotras las mujeres también, conociendo nuestras cualidades, teniendo ese sentido común, teniendo esas capacidades que Dios nos ha dado, pues entonces evaluemos a las personas que yo quiero que me represente. Por eso es que no es una cosa de seguir una campaña, es realmente la oportunidad que la democracia me está dando de marcar el rostro de la persona que yo quiero que me represente, con quien yo me siento más identificada. Si las mujeres fuimos mayoría en ir a votar en las elecciones pasadas, entonces entendamos que tenemos una gran responsabilidad, porque si fuimos mayoría, significa que mi opinión, mi idea, mi voto está pesando en las decisiones de país. Entonces, ahora existe mucha participación femenina, quiero ver el resultado de estas decisiones de las mujeres y también, por supuesto, el apoyo para hombres correctos, de principios y valores, con buena visión. Aquí tengo a mi hermano nacionalista. O sea, el hecho de buscar esa buena representación, pero esto no es más que la responsabilidad del ciudadano. Nos guste o no nos guste, señoras y señores, todos tenemos que ver con política, a no ser que vivamos en una montaña aislados de toda civilización, pero eso no pasa en El Salvador. Entonces, todos tenemos que ver con política. Eso es importante que nosotros nos demos cuenta que estamos afectados y como todos tenemos que ver, participemos en las próximas elecciones. Los jóvenes sobre todo, no pensemos que esto no tiene que ver con nosotros, porque por eso seguimos siendo un pequeño apartado en las legislaciones y en los temas de país, porque nosotros no estamos dando la muestra de ese empoderamiento de nuestra generación. Dentro de unos años yo ya no voy a estar en esa categoría y estoy consciente, pero al menos habré hecho mi parte en esta etapa. En la próxima etapa que me viene, pues hacer y cumplir mi rol de ese momento. Pero ahora que nosotros estamos compartiendo el tema de la edad, pues es el momento de motivar y de apasionar a los jóvenes también.
Y el tema de la sociedad civil también, que creo que es muy importante el papel que juega. Es necesario una sociedad civil crítica. Si nosotros como candidatos somos la oferta, ustedes como sociedad civil son la demanda. Y tienen que seguir criticando, pero también con propuestas. Tienen que seguir exigiendo transparencia, pero también con participación, también con mantener el dedo en la llaga. En este último periodo con la Ley de Acceso a la Información Pública, aunque la Presidencia y otras instituciones no la cumplan, nos ha dado la oportunidad a muchísimos salvadoreños de ver cómo funcionan las cosas. Y creo que eso lo tenemos que seguir impulsando, inclusive dentro de los partidos políticos. Tenemos que transparentar la función pública desde la sociedad civil, desde candidaturas con una propuesta de renovación, y no se trata solamente de la edad, porque al final la edad es algo circunstancial. Exacto. Aquí yo ahorita tengo 31 años, mañana obviamente probablemente ya no, pero la visión va a tener más. Pero la visión de renovación la tenemos que continuar. La visión de renovación, hemos visto candidaturas interesantes en esta campaña, alcaldes, a diputados. Mencionaba yo el caso de Monte San Juan, que tenemos a un amigo arenero, Hugo, que es un joven, 26, 27 años, que va de alcalde con muy buenas posibilidades de ganar. Qué bien que se están abriendo esos espacios, qué bueno que vamos a tener funcionarios con otra visión en el partido, en nuestras alcaldías, en la Asamblea Legislativa y en el Parlamento Centroamericano. Carla, un mensaje final. Bueno, yo quiero pedirles a todos los salvadoreños que se atrevan a votar por mujeres que rompemos esquemas. Sí. Que queremos llegar a trabajar no solo por las mujeres, por las familias salvadoreñas. Este 1 de marzo, no se quede en casa, salga a votar, haga el uso de ese derecho democrático que es el voto. Hoy el poder está en sus manos. Licenciado, agradecerle este espacio. Muy ameno estar con mis hermanos nacionalistas que compartimos esa visión. Si pensaban que una sola persona no podía hacer una transformación, están observando que no hay solo una. Habemos muchos preocupados por El Salvador. Y le invito a que usted también se preocupe por El Salvador, que sea protagonista, no solamente sea un espectador de esto. Hay mucho que hacer, no solo a través de la política, estoy consciente, pero la política es una manera tan incidente para poder transformar nuestro país que es necesario que cada vez participemos más. Vaya a votar. Para mis hermanos sonsonatecos, un saludo muy especial. Estoy orgullosa de ese aprecio, de esa aceptación y de ese apoyo que me están brindando. Primero Dios, todo salga excelente el día de las elecciones. Ya se aproxima, estamos muy cerca. Y si ustedes quieren apoyarme, pues marcar la casilla número 3, no lleva casilla, pero sí, la fotografía número 3 abajo de la bandera de Arena en el departamento de Sonsonate. Y será un placer poder servir y abonar a la transformación de nuestro El Salvador. Fernando. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Si ustedes han sido críticos de la política, de instituciones como el Parlamento Centroamericano, créanme, yo lo he sido más. Y esa es mi propuesta en esta candidatura, de proponer con mi candidatura, con mis propuestas, una forma diferente de hacer política. Esta es primera vez que los salvadoreños en los 262 municipios vamos a tener una tercera papeleta, que es la papeleta del Parlamento Centroamericano. Tú que te has quejado muchísimo del Parlamento Centroamericano, te propongo que seas parte de la solución, que votes por una candidatura de renovación, con una candidatura que quiere cambiar las cosas y hacer que los beneficios de la integración centroamericana los sientas tú en tu casa. Así que muchísimas gracias, don Alfredo, por el espacio de conversar, de platicar y de exponer las ideas que tenemos los jóvenes, las nuevas generaciones, estas mujeres valientes en Sonsonate y en La Libertad, que bueno, primero la única mujer por la libertad, que la eso única mujer decirlo, por la libertad. Por el Departamento de la Libertad, la única mujer, es histórico. Sí, muchas gracias. No, y créanme que yo me siento muy bien porque yo a Arena lo veo como un hijo, a veces pródigo, porque no siempre he estado de acuerdo con su dirigencia. Yo sí les quiero pedir de que no voten por bandera, voten por rostros. Y tienen que votar por aquellos rostros que significan un paso hacia adelante, no un intento por arrestar el progreso del país. Y yo como arenero me siento, créanme que me siento insultado por esa media apertura de la puerta. Para mí que todos los diputados se debieron, o los candidatos a diputados, se debieron haber sometido a un proceso de elección.
Hay, con mucha tristeza lo digo, algunos diputados que su carta de presentación es la lealtad. Yo me pregunto, ¿lealtad a qué? A los dueños del partido, a los intereses creados, a las mañas del pasado. O sea, eso no es una carta de presentación. Es un requisito de café. Hay otros que su carta de presentación es la experiencia. ¿Experiencia en qué? En mañas. Entonces, y se los está diciendo un arenero, porque yo, como les digo, me considero casi parte de la criatura, porque el que metió a la política institucional a Roberto Davoisón fue su servidor. Y si yo me retiré y no formé parte de eso, fue porque tuve serias diferencias, no solo de forma, sino que de fondo. Eso no significa que, en mi opinión, Arena sea el mejor partido político aquí en El Salvador, a pesar de algunos de sus defectos, a pesar de algunos de sus dirigentes, a pesar de algunos de sus errores que han cometido en el pasado. Pero sinceramente les digo, por favor, no voten por bandera, voten por rostros y con gente que tenga otra visión, otra mentalidad y que le dé una oportunidad a este país de salir adelante. Tenemos que borrar de una vez por todas esa partidocracia tan dañina que nos dio esa Constitución del 83, la cual en algunos de sus casos yo critiqué mucho y desafortunadamente el tiempo se ha encargado de darme la razón. Afortunadamente se medio abrió la puerta, hagamos el esfuerzo por abrirla entera y esa oportunidad la vamos a tener este 1 de marzo. Votando por la gente que sinceramente está viendo hacia adelante y que sinceramente quiere construir una sociedad de oportunidades. Yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Dios me le bendiga. No, muchas gracias por compartir con nosotros también este espacio. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.